Y el día de hoy el mensaje tiene por título ¿Quién es el mayor? Y yo te preguntaría y empezaría con esto en esta tarde: ¿a cuántos de nosotros nos gusta ser valorados o reconocidos? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser valorados o reconocidos? Sin temor a equivocarme, yo te diría a todos. De alguna manera buscamos el ser aceptados. Cuando no entendemos que si somos aceptos por el amado, eso debería ser suficiente para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros estamos buscando la valoración o el reconocimiento del ser humano. ¿Y sabes de qué habla esto? Habla de orgullo. Habla de altivez. Y los escribas y los fariseos que estaban durante el ministerio de Jesús eran personas religiosas que hacían todo para ser vistos de los hombres. Esa era su intención. ¿Por qué hacían más largas las filactelias? ¿Por qué buscaban los primeros lugares en las sinagogas? Porque buscaban ser vistos de los hombres. ¿Por qué oraban de determinada manera? Porque esperaban ser vistos por los hombres. Pero Jesús dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué diferencia hay de una persona religiosa contra alguien que tiene la verdad y la revelación de parte del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido por el Señor. Así que esa es la manera correcta en la que nosotros debemos funcionar delante de nuestro Dios. Y Dios ha hecho algo particular en esta congregación y Él sigue trabajando en nuestras vidas, porque lo que Él está haciendo es llevándonos a una libertad total. Y Él ha estado quebrantando y destruyendo en nuestras vidas la religiosidad. Dice la palabra de nuestro Dios que acerca precisamente de los fariseos y de los escribas, dice: ellos recibirán mayor condenación por lo que están haciendo. Así que si Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, quebrantando la religiosidad, es porque Él quiere que nosotros vivamos en una plenitud y en una libertad que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el reconocimiento que más te importa a ti? ¿El de los hombres o el de Dios? Pero sinceramente yo creo que debería importarnos más el de Dios que el de los hombres. Si nosotros estamos buscando el reconocimiento de los hombres, dice la palabra: he aquí, tú ya tienes tu recompensa. Porque si estamos esperando ser vistos de los hombres, cuando haya un reconocimiento, entonces tú y yo ya obtuvimos lo que buscábamos. Pero si nosotros estamos esperando el reconocimiento de nuestro Dios, dice su palabra que nosotros vamos a tener una amplia entrada en el reino de los cielos. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versos 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, para ejemplificar y responder de manera que ellos entendiesen, trajo a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice: así que cualquiera que se humille como este niño, es decir, cualquiera que cambie su condición de su corazón, es decir, todas aquellas intenciones que a veces por el paso del tiempo y la manera en que vamos madurando nosotros, vamos torciendo. Si nosotros hacemos a un lado eso y la condición de nuestro corazón es limpiada, dice, entonces serán mayores en el reino de los cielos.
Y cualquiera que recibe a alguien así, a Jesús mismo está recibiendo. Así que cada uno de nosotros debemos evaluar nuestra propia vida confrontándola con la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tanto nuestro corazón está libre de situaciones equivocadas o de motivaciones incorrectas? Para que nosotros tengamos esa libre entrada en el reino de los cielos y seamos considerados como alguien de autoridad en el reino de los cielos. Y hay dos pasajes paralelos a este, que está en Marcos 9, 33 al 37. Y aquí quiero centrarme solo en el verso 35 y 37. Dice: entonces él se sentó llamando a los 12 y dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó al niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que si alguno quiere ser el primero en tiempo, en lugar, en orden o importancia, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y ser servidor está refiriéndose a ser un diácono, a ser alguien que ministra delante de la presencia de nuestro Dios como un siervo, como un servidor, alguien que imparte y que comparte. Eso es un diácono. Así que cuando tú ves en la palabra, en el libro de los Hechos, a los diáconos, dice que eran personas llenas del Espíritu Santo, porque no solo servían a las mesas, sino compartían la palabra y hacían milagros, señales y prodigios. Porque cuando la palabra de Dios es compartida, el respaldo de Dios se desata si la presencia del Espíritu Santo reposa sobre ti. Así que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y hay tres referencias que quiero hacerte muy breve en esta mañana. Y no vamos a ir a los pasajes porque yo creo que tú conoces las historias o las parábolas o las palabras de Jesús que habló acerca de estos tres aspectos. Pero los primeros son los obreros de la viña. Tú recordarás que hubo una persona que contrató para que fuesen a trabajar a su viña. Y así fue contratando a diferentes horas del día. ¿Y qué pasó cuando al final del día todos recibieron el mismo pago? Dice: muchos son llamados, pocos los escogidos, pero en aquellos que querían ser los primeros se desató una murmuración en contra del padre de familia. Ahí podemos ver la condición del corazón del ser humano. Cuando tú estás buscando el ser reconocido, va a haber este tipo de murmuraciones. Porque a cada uno le fue pagado, si mal no estoy, un denario. A cada uno, al que empezó la jornada desde la primera hora del trabajo hasta el que solo trabajó unas pocas horas al final del día. Todos recibieron un denario. ¿Y qué dijo esta persona? Yo estoy pagando lo que convine con cada uno de ustedes. Así que cuando la murmuración se da es porque hay un corazón torcido en nosotros. Y lo que eso está evidenciando es que buscamos un reconocimiento por lo que nosotros hacemos. Y el reconocimiento que nos debería importar, como lo mencionábamos hace rato, es el de Dios. Y Él sabe exactamente lo que corresponde a cada uno de nosotros por lo que nosotros hacemos por la obra. Así que si en nuestra vida el día de hoy hay murmuración o crítica en contra de alguien, en el fondo es que hay una desviación en nuestro corazón y lo que buscamos es el primer lugar delante de los hombres.
En segundo lugar está el joven rico. Y la referencia que ahí viene es porque muchos serán postreros y postreros primeros. ¿Qué pasó con ese joven rico? Cuando él se acerca y le es dicho lo que él tiene que hacer con sus bienes y con sus propiedades y con sus posesiones. Dice la palabra de Dios que lo que sucede en esta persona, en este joven, es que se entristece su corazón. Porque no entiende para qué le fue dado todo lo que tiene. Y cuando tú y yo no entendemos toda la gracia que Dios ha derramado en nuestra vida, nuestro corazón se entristece. Y eso muestra también un corazón desviado del corazón de Dios. Si cuando Dios te pide hacer algo, tu corazón se entristece, es que realmente lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo por Dios. Muchas veces lo hacemos para ser vistos de los demás. Y nuestro corazón a veces está torcido. Y necesitamos limpiar nuestro corazón. La tercera referencia que te quiero hacer es la puerta estrecha. Dice, he aquí hay postreros que serán primeros y postreros, y primeros que serán postreros. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál era la condición de la entrada al reino? Según las palabras de Jesús, hablando de quién era el mayor. El que quiera ser mayor, hágase como este niño, que no hay situaciones equivocadas en su corazón, que hay una relación sincera, y entonces tendrán una libre entrada en el reino. Aquí cabe la expresión de no por obras para que nadie se gloríe. No estamos haciendo las cosas por conseguir algo. Cuando hacemos de esa manera las cosas, entonces hay una desviación en nuestro corazón. Y necesitamos limpiarlo. Necesitamos limpiarlo porque entonces, si tú estás buscando el primer lugar, serás puesto al final de la fila. Pero si tú te pones en el final de la fila y te pones a servir a los demás, entonces tú serás enaltecido. Así funcionan las cosas en el reino. En Lucas 9, 46 al 48 es el mismo pasaje, pero aquí Jesús está funcionando, percibiendo los pensamientos de los corazones de ellos, que había una discusión acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos. Y la referencia que quiero hacerte en esta tarde es en el verso 48, dice, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. A veces las cosas delante de Dios funcionan en una manera distinta a como nosotros las percibimos. Nosotros estamos buscando los primeros lugares. Estamos buscando el reconocimiento del hombre. Estamos buscando hacer las cosas a nuestra manera. Y hace rato el pastor decía, a veces hasta administramos incorrectamente lo que Dios nos da en nuestras manos. Y eso habla de un corazón evidentemente desviado del corazón de Dios. Así que si tú y yo queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que poner nuestra vida en servidumbre. ¿Y sabes por qué a veces nos cuesta servir? ¿Por qué a veces no queremos servir? Porque no hemos entendido que cuando nosotros hacemos un servicio para nuestro Dios, en primera instancia lo estamos haciendo para Dios mismo, y quien está recibiendo el servicio está recibiendo lo que Dios fluye a través de uno para ellos.
Y es un privilegio ser un canal de la bendición de Dios hacia otros. Cuando tú y yo entendamos que tú y yo nos convertimos en un canal de la gracia de Dios cuando servimos, yo te aseguro que si nuestro corazón se alinea a esa verdad, entonces estaremos buscando servir de todo nuestro corazón a Dios. Y a veces en las posiciones menos visibles. Porque a veces cuando hay una oportunidad de servicio y esa oportunidad es lavando baños, no nos gusta. Porque para empezar es una actividad que no es agradable. Pero por otro lado es una actividad que no tiene el que los demás tal vez te vean. Así que tú y yo debemos dejar que sea la palabra de Dios corrigiendo en nuestro corazón, enderezando nuestro corazón, purificando nuestro corazón, para que nosotros entendamos que si servimos a Dios es por gratitud, por todo lo que Él ya hizo a favor de nosotros. Y todo entonces lo que nosotros podemos hacer a favor del reino de los cielos. El reino se acercó a esta tierra. Así que tú y yo debemos servir en esta tierra. En Lucas 22, 24 al 30, había también por ahí otros que disputaban sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y Jesús dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él vino a ponernos un ejemplo. Él vino a marcar y a trazar el camino que tú y yo debemos andar. Y Jesús podía haber exigido el ser servido. Y no lo hizo. Él dijo: yo no vine para ser servido, vine para servir. Para poner mi vida por otros. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que cuando tú y yo representamos dignamente a Jesús, seguiremos su ejemplo. Entonces nosotros nos convertimos en Jesús mismo en esta tierra, sirviendo a los demás. ¿Te imaginas ese gran privilegio? Si ves el gran privilegio que es representar a Jesús. Es como si tú conocieras a alguien de mucha autoridad en esta tierra y llamando la mayor autoridad en nuestra nación, tal vez sea el presidente de la República. Es como si la presidenta te mandara a ti a una reunión en su lugar, a representarla. ¿Irías o no irías? Sería un privilegio ir en el lugar de. Ahora imagínate, Jesús está por encima de todas las autoridades sobre esta tierra. Por encima de cualquier autoridad, no hay nadie por encima de Él. Dice inclusive la palabra que Él fue puesto por cabeza de todo principado y de toda potestad. Así que el enemigo no solo está bajo sus pies, sino que le rinde cuentas, le sirve. ¿Te imaginas ahora representar a quien ostenta la mayor autoridad en el universo? ¿Por qué no servimos? Cuando es un gran privilegio
el representar a Jesús. Jesús dice, el que recibe a uno que sirve, a mí mismo me está recibiendo. Y no solo me recibe a mí, sino recibe al Padre que me envió. Así que nosotros nos convertimos en representantes del reino y representamos al Padre y representamos al Hijo. Y eso debería ser lo que debería motivarnos a servir. Y yo no te estoy diciendo cómo debes servir, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios. Tenemos una dirección específica de parte de Dios en aquello que tú y yo debemos de servir. Dentro de las palabras que se traducen ahí como diácono, también están los pastores y también están, la palabra también se traduce como mesero. ¿Qué haces tú cuando vas a un restaurante? Tú llamas al mesero y lo ordenas, y pides, y exiges, y el mesero está a tu servicio. Esa figura es la que estas palabras encierran y quieren que tú y yo comprendamos. Ayer recibí una llamada, íbamos en carretera, entonces recibí una llamada y contesté, la tomé y le dije a la persona que me estaba hablando, ¿sabes qué? Voy en carretera. Y me dijo, no se preocupe, mejor llámeme más tarde o yo le llamo más tarde. Y regresamos ya tarde a la casa y yo me había puesto un recordatorio de llamarlo, pero no vi el recordatorio. Sin embargo, me sonó, parecía que traíamos como un chip, porque así apenas estábamos pisando la casa y estaba sonando el celular. Y a veces lo que ha llegado a pasar por nuestra mente es, y yo lo reconozco delante de ti porque han sido cosas que yo he dialogado con el Padre y que he dialogado con el Espíritu Santo. A veces le he dicho, Dios, hoy quiero descansar. Hoy estoy muy cansado, estoy muy agotado, etc. Y le he dicho, dame la oportunidad hoy de descansar. Y lo que ha hecho el Señor es todo lo contrario. Ha de decir, tú eres mi siervo y estás a mis órdenes. Entonces, cuando yo le he dicho eso, lo que sucede es que en ese momento me suena el celular y no solo tengo que atender vía telefónica, sino salir de la casa y del estado a veces y regresar de madrugada. Así que ya no le digo al Señor eso. Ya no le digo, pero he ido entendiendo el privilegio que significa estar al servicio de los demás. Por eso te hemos dicho, nosotros estamos disponibles 24 horas los 7 días de la semana. Y a veces decimos, bueno, el lunes no queremos contestar porque es nuestro día de descanso. Pues el lunes el Señor nos ha puesto a trabajar. Y a veces más que cualquier otro día. Pero es un privilegio servirlo, es un privilegio representarlo. Y a mí me da tanto gusto cuando uno sirve y ve los resultados, porque no es uno el que sirve, es la gracia de Dios funcionando a través de uno a favor de los demás. Es el Espíritu Santo mismo vistiéndose de cada uno de nosotros, yendo a ministrar, yendo a sanar, yendo a liberar, yendo a hacer la obra para la cual tú y yo somos enviados. Así que es un gran privilegio servir a la máxima autoridad del universo y representarlo dignamente en esta tierra. Así que cuando en la próxima oportunidad tú tengas de servir, recuerda estas palabras: Señor, yo estoy sirviéndote a ti, y la persona que está recibiendo mi servicio no solo recibe a Jesús, sino recibe al Padre mismo, obrando a su favor. Cuando tú y yo comprendamos esa verdad, entonces no nos va a costar trabajo servirlo y haremos lo que Él nos mande a hacer, lo que Él quiera.
Porque yo te decía, a veces cuando tú vas a un restaurante y el mesero está ahí, tú le ordenas todo lo que se te antoja. Y si lo que te trae no te gusta, se lo regresas. Y si lo que te trae está frío, se lo regresas. Y si no tiene buen sazón, casi pides que el chef salga y te vaya a ver a tu mesa. Y estás exige y exige y exige. Nosotros deberíamos estar en esa posición de servicio. No importa lo que me pidan, no importa lo que me exijan, yo estoy para servir. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y si Cristo mora en ti, tampoco estás para que te sirvan, estás para servir. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Si tú y yo continuamente limpiamos nuestra mente y nuestro corazón, entonces nuestro servicio a Dios será un servicio que ministre en la vida abundante del Espíritu. Cada vez que tú y yo limpiemos nuestra mente y nuestro corazón, te di 3 referencias en esta tarde, así que ahí habla del corazón torcido. Entonces tú y yo debemos limpiar continuamente nuestra mente y nuestro corazón para servir a través de la vida abundante del Espíritu. Tú y yo debemos entender que no se trata de habilidades humanas, porque a veces buscamos servir en las áreas donde mejor nos sale el servicio. Pero no se trata de habilidades humanas puestas al servicio de Dios, sino es la vida misma de Cristo la que por su gracia fluye a través de cada uno de nosotros. Así que cuando a ti te pidan un servicio, tienes que depender sí o sí del Espíritu Santo para que Él sea el que ponga las habilidades que tú y yo no tenemos para poder servir y fluir a través de esa gracia que es todos los recursos de Dios dados a cada uno de nosotros. Yo te decía, a mí al principio sí me daba cierto recelo orar por las personas. Y más si entraba yo a terapia intensiva, decía, Señor, por favor, que no se me mueran. Que ninguno se muera mientras yo esté aquí. Pero todo eso se fue quitando cuando yo entendí que no soy yo. Que aunque yo entro y yo me pongo la bata y me pongo el gorro y los zapatos y todo lo que me ponen, no soy yo el que está entrando a esa terapia. Es Dios mismo fluyendo a través de mí. Cuando yo pongo mi vida en servidumbre a Él. Cuando yo entiendo realmente el principio. Y eso es el reflejo de moverse a través del Espíritu en una vida regenerada, en donde Cristo ha venido a morar. Así que tú y yo venimos a esta tierra y el mayor propósito que tú y yo tenemos es el servir. Así que si tú dices, yo no conozco mi propósito en esta tierra, yo te diría, ponte a lavar baños y ahí lo vas a encontrar. Empieza por ahí y vas a encontrar tu propósito. Y yo te aseguro que como no te gusta lavar baños, a lo mejor más rápido lo vas a encontrar. Ya encontré mi ministerio para que salgas rápido del servicio de los baños. Pero si tú y yo entendemos que aún lavar baños lo hacemos por el Rey, te va a dar el mayor placer limpiar un baño, porque ahí se va a sentar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque cada uno de nosotros lo representamos. Y como te dije, ahí dice Jesús, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que el que recibe a alguien que sirve como este niño, entonces están recibiéndonos a nosotros. Cuando tú y yo hagamos esto, entonces estaremos seguros que vamos en camino a vivir en plenitud. Porque cada vez que tú y yo hacemos algo en el reino de los cielos,
la gracia de Dios se desata y nosotros vamos caminando hasta la plenitud. Así que yo espero haber contestado la pregunta de quién es el mayor. Y si tú en esta tarde dices, yo quiero ser el mayor, ya sabes cuál es el camino. El camino es el servicio. Y quiero terminar con una oración, si te puedes poner en pie. Y quiero que medites en esta tarde si hay algo torcido en tu corazón, si ha habido momentos en los cuales no has deseado servir al Rey, si ha habido momentos en donde te has reservado para servirlo. Cierra un momento ahí tus ojos.